Ingeniero, buenas tardes, sí se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, vayamos terminando nuestro avance de materia, nos falta muy poco. Voy a abrir el documento para que les explique de qué se trata ahora. Bueno, la clase anterior hemos estado viendo algunas cosas que vamos a repasar un poquito rápidamente. Hemos hablado de la derivada covariante. Es una derivada que hay que adicionar unos términos de ajuste, unos términos de corrección, que son los símbolos de Christoffel o los símbolos de los tres índices, porque en el proceso de derivar un tensor cualquiera nos encontramos con expresiones como esta, son derivadas cruzadas de segundo orden, que no responden a las leyes de transformación que uno quisiera, ¿no? Las leyes de transformación en general son matrices con derivadas de primer orden. Este término hay que anularlo, es lo que vimos en la clase anterior, y se anula utilizando las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel de segunda clase, porque ahí aparece un término parecido o similar al que apareció en el proceso de derivar que hicimos. Y haciendo algunos cambios y multiplicando por este término para simplificar un poquito, eso lo vimos en la clase anterior, nos encontramos que la derivada covariante estaba definida finalmente como una expresión parecida a esta. A eso se le llama derivada covariante. Porque esta última expresión a la que hemos llegado, esta que acabo de mostrarles, esta que acabo de borrar ahora, esto me dice que es un tensor. Y este tensor se está transformando en este otro. Y eso me doy cuenta por las leyes de transformación que tengo ahí. Y tengo dos expresiones o dos matrices, lo que me estaría indicando de que cuando yo derivo un tensor de primer orden, en realidad obtengo un tensor de un orden mayor, en 1, un tensor de orden 2. Eso explicamos también en la clase anterior, por qué ocurre eso, ¿no? Ocurre porque tengo que derivar varias cosas. Parto de un tensor de primer orden con 3 componentes y después del proceso de derivación obtenemos un tensor de segundo orden con 9 componentes, porque hay que derivar todo. A eso se refiere eso, ¿no? La derivada covariante, por lo tanto, a partir de ahora son la derivada ordinaria del tensor respecto a la variable que queremos, porque P, Q, eso quiere decir derivada covariante, y es la derivada ordinaria de las componentes del tensor, por ejemplo, de primer orden, respecto de sus variables, no sé, radio, tita o lo que sea, y hay que adicionar, bueno, en este caso restar, unos símbolos que me permiten obtener como resultado un tensor. Eso es para tensores covariantes, y la ley de que para tensores contravariantes es este otro, ¿no? Este es un tensor contravariante porque está usando un superíndice que es P, está definido en base natural y este en base recíproca. Y Q es la variable sobre la que estoy derivando. Es básicamente la misma expresión. El primer término es la derivada del tensor respecto a la variable y hay que adicionar estos términos de corrección. También les he explicado cómo hay que darse cuenta, ¿no? PQ, se pone PQ, se repite S y este S se repite acá para hacer la sumatoria. PQ está abajo, entonces en los símbolos de Christoffel se ponen PQ también abajo, y el S, que sería el otro, se pone arriba, que se va a juntar con el otro para la sumatoria. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Estas dos derivadas son las únicas que tengo que acordarme, y si tengo tensores de segundo orden o tensor orden que quiero derivar, son las mismas reglas las que se aplican. Estas son las formas como se representan las derivadas covariantes. Hay distintas formas dependiendo del libro que estudien. Bueno, no sé si estarán usando algún libro, tal vez el Xiao, que les he puesto ahí en la plataforma para que puedan tener un libro de referencia. Derivada covariante está expresado así. Esto es derivada covariante también para un tensor contravariante. Derivada covariante para un tensor covariante. Lo puedo expresar así. El operador NAV lo voy a utilizar como ese operador que hace derivadas respecto de la variable Q. Esto es como decir así, ¿no? La derivada respecto de Q, pero en lugar de utilizar ese símbolo de derivada parcial, se usa el operador NAV respecto de Q de este tensor, o la derivada
respecto de Q de este otro que es contravariante. Otra forma de representar eso es haciendo esto. Son cosas un poco más complicadas, digamos, pero que de todas formas representan exactamente lo mismo. La forma más simple que aparece en Shaun es este, por ejemplo. Ese podemos usar, o este que ocasionalmente podemos usar para representar la derivada que queremos hacer. Los símbolos de conexión que estamos usando, también hemos visto, son los símbolos de Christoffel. Y estos símbolos de Christoffel tienen dos particularidades importantes. Por eso se usan estos símbolos de conexión, porque existen otros que podemos inventarnos incluso, pero estos tienen dos propiedades que están relacionadas con la física. Una es que los símbolos de Christoffel no tienen torsión, porque existe simetría. Simetría respecto a los índices que están como subíndices, alfa y S. Es alfa y S o S alfa, es lo mismo. Eso me está indicando de que no tiene torsión. Y la otra es que estos símbolos de Christoffel me permiten definir la derivada covariante del tensor métrico como si fuese una constante, es decir, su resultado vale cero. Eso implica varias cosas, como vimos en la clase anterior. Implica, por ejemplo, que no existe un proceso de espegatización o de alargamiento o de escalamiento en el producto escalar. Tampoco, y acá está una pequeña demostración de la importancia del tensor métrico que se comporte como si fuese una constante en el proceso de derivación. Aquí vimos algunos ejercicios para expandir. Aquí estoy encontrando la derivada de un tensor ya de segundo orden. Cada índice, habíamos indicado, cada índice significa que tengo que introducir símbolos de conexión para cada índice, ¿no? Para J, su índice de conexión, para K, su índice de conexión. Y el primer término siempre es la derivada ordinaria. En este otro caso tengo dos índices, J y K, el índice para J y el índice para K. Uno es contravariante y otro es covariante, por lo tanto, tendremos que usar de reglas diferentes, ¿no? Una de estas dos. Esto es para tensores covariantes y este es para tensores contravariantes. Hay diferencias sustanciales, ¿no? Uno va con menos, el otro va con más. La distribución de los subíndices es de manera diferente, también se hace cuando el tensor es covariante o contravariante. Acá hicimos más de lo mismo. Hicimos un poquito de regla de la cadena para este vector velocidad, haciéndole un cambio de variable, y nos encontramos que ahí también aparece una derivada covariante. O a una ley de transformación sería, no a una derivada covariante, a una ley de transformación. Y finalmente demostramos la identidad de Ricci, que es la demostración de que el tensor métrico se vuelve o se comporta como una constante cuando tenemos la derivada covariante. Fíjense que el tensor métrico se comporta como una constante únicamente en esta derivada, ¿no? En la derivada covariante. En otras derivadas hay la derivada de Lie y hay otras que podemos definir. Seguramente el tensor métrico tendrá un comportamiento diferente, tal vez ya no sea una constante y tal vez presente, digamos, algún otro tipo de símbolo de conexión, presente en torsiones en los espacios vectoriales, lo que implicaría resultados diferentes también, ¿no? Y la forma como se demuestra es bastante sencillo, no era nada complicado. Quería derivar esto. La primera derivada es la derivada del tensor respecto de la variable. Los dos índices son covariantes, por lo tanto, derivaremos primero J con Q, J respecto de Q, me invento el índice, ese índice reemplaza el valor de J en el tensor métrico y K es una constante. Luego derivamos K con Q. K con Q, el índice que tengo que aumentar y J se mantiene como constante. Esto, por otro lado, nos recuerda estos dos términos, nos recuerda un poco a los endomorfismos, ¿cómo se llama? Las isometrías que hemos visto cuando veíamos el tensor asociado, porque esto implica que estoy bajando índices. Por lo tanto, esto es igual que esto, símbolos de Christoffel de primera clase, y este otro término es igual que esto. Estoy bajando el índice S en ambos casos. Y lo vuelvo símbolos de Christoffel de primera clase a ambos. Luego nos acordamos cuál es el desarrollo de los símbolos de Christoffel, que es ese, y desarrollamos teniendo en cuenta esta distribución de índices,
cada uno de ellos en esta expresión y se cancelan, ¿no? Este primer término, por ejemplo, es este que tengo acá. Este segundo término se desarrolla como este, y el tercer término, este que tiene signo menos, se desarrolla como este, teniendo en cuenta la distribución de los índices, ¿no? A partir de este que es el genérico. Y se van cancelando términos, este se cancela con este y se cancela con este verde se cancela con el verde y el azul se cancela con el verde y el resultado es 0. Ahí habíamos quedado en la clase anterior, esto un poquito a modo de repaso. Hicimos un pequeño ejemplo. Teníamos un tensor cualquiera, es un tensor, lo primero que tengo que fijarme que mi tensor es contravariante. Estas componentes, por lo tanto, son contravariantes y estoy usando la base natural y está ese tensor definido en esta métrica. Y me permiten hallar, o me piden hallar la derivada covariante de este tensor respecto de la primera variable que es 1. La primera variable es U, la segunda variable es B y la tercera variable será W. Entonces, lo que hay que hacer es todo ese proceso largo, empezando por encontrar la base canónica, perdón, la base natural, quiero decir, para esta métrica, para obtener justamente eso, su métrica. Y a partir de su métrica se empieza a construir, ¿no? Necesito los símbolos de Christoffel y los símbolos de Christoffel requieren del tensor métrico. Encontramos los símbolos de Christoffel de primera clase para esa métrica, los de segunda clase, que también están acá, ya coloqué directamente el resultado, eso hemos aprendido ya a encontrar esos símbolos, es bastante divertido encontrar esos símbolos, y me tengo que acordar de la formulita de la derivada covariante para un tensor contravariante. El primer término es el mismo, y acá P y Q se colocan arriba y abajo, P arriba, Q abajo en los símbolos de Christoffel. El símbolo que me falta S lo replico acá, en ese tensor A super S, que es un poco la repetición de esto, ¿no? En lugar de P coloco S. Por lo tanto, las derivadas, fíjense, resultan unas expresiones bastante largas para encontrar las derivadas propiamente dicho. El primer término siempre es la derivada del tensor respecto de la variable. Por ejemplo, hay que hacer componente a componente además. La primera componente, 1, respecto de la primera variable. Eso será el primer término, ¿no? Ese que tengo ahí. Este primer término. Este primer término. En el segundo caso tengo la segunda componente respecto de la primera variable y en el tercer caso tendré la tercera componente respecto de la primera variable. Y a cada uno de estos términos hay que sumar estos términos utilizando la convención del índice repetido de Einstein. Ese se está repitiendo. Y fíjense, este 1, 1 va aquí, 1, 1. Este es 2, 1, irá 2, 1. Este 3, 1 irá acá, 3, 1. Y hago sumatoria para ese. Y haciendo esa expansión, tenemos los símbolos que tengo que aumentar. Aquí dice que de la primera matriz, que es esta, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. No se olviden de eso. Son matrices columna. Esto es para K igual a 1. Porque así hemos encontrado 1 por 1. K igual a 2. Y la otra matriz será K igual a 3. K igual a 3. Entonces lo único que tengo que hacer es empezar a tomar, ¿no? Digo, de la primera matriz de K igual a 1, la posición 11 tengo que tomar, vale 1. Y eso lo tengo que multiplicar con la primera componente del tensor que estoy derivando. El otro término es de la primera matriz tomo la posición 12. Y el otro término es de la primera matriz tomo la posición 3. Es decir, toda la fila se toma en cuenta para la primera componente. Para la segunda componente tomo la primera fila igual, pero de la segunda matriz, para K igual a 2, K igual a 2 y K igual a 3. Y para la tercera componente tomo la tercera fila porque K vale 3, 3, 3 y nuevamente la primera fila. Fácilmente me puedo ir dando cuenta la lógica, ¿no? Que está encerrado. Y reemplazando esos valores, hemos encontrado que esas derivadas finalmente son estas. Y a partir de estas puedo volver a encontrar, no sé, la segunda derivada, una derivada cruzada, lo que ustedes quieran. Y van a tener que ir en cada caso aumentando los símbolos de Christoffel que les pide la fórmula. ¿De acuerdo? O sea, esto necesita cierto orden. Y por otro lado, si ustedes se ponen a pensar, hasta lo pueden programar, ¿no? Pueden programar, pueden hacerse un programita,
lo pueden hacer en MATLAB o en cualquier otro programa, en Python, por ejemplo, para que yo meta mis tensores, meta su métrica y el programa me lo calcule la métrica, me lo calcule todo, porque aquí manejo muchos índices, manejo matrices y esto está orientado a que yo lo pueda programar y pueda tener estas derivadas directamente. ¿De acuerdo? Eso ha sido un poco a modo de repaso. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar otro punto que es importante, que son las líneas geodésicas. A ver, ¿qué será una línea geodésica? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es una línea geodésica? Hemos hablado ya algo de eso la clase anterior, ¿no? Y si son civiles, deben saber algo de eso. Los civiles estudian líneas geodésicas para el diseño de carreteras. Las líneas geodésicas son importantes. Yo debería diseñar una carretera que sea lo más parecido a una línea geodésica, mientras el terreno lo permita, ¿no? A ver, ¿qué será una geodésica? Muchachos, ¿alguna idea tienen? Algo así como una línea de nivel, dije. Algo así como una línea de nivel, ya, esa podría ser una respuesta. No es todavía correcto, pero está bien, digamos, la participación. ¿Otro compañero o compañera? A ver, no se olviden que las matemáticas en realidad, si fuésemos solo matemáticos, jóvenes, estudiar matemáticas estaría interesante porque estudiaríamos, digamos, por su belleza, ¿no? La matemática es bella en general, las cosas que hacen. Pero nosotros estudiamos matemáticas, los que estudian ingeniería, aunque después se aplique poco o no apliquen en materias de más arriba, pero uno estudia porque uno se mune de una herramienta, aprende un lenguaje y con ese lenguaje está escrito la naturaleza. Si yo quisiese ir, por ejemplo, de La Paz hasta Copacabana y quiero trazar un camino, a mí me gustaría que ese camino sea el más corto posible. Eso es una geodésica. Es la trayectoria más corta posible entre dos puntos. Y la naturaleza es sabia, jóvenes, porque la naturaleza siempre construye las cosas que construye usando geodésicas. El río, que serpentea, digamos, bajando de la cordillera hasta llegar a los llanos, más o menos recorre una trayectoria que es una geodésica, o sea, es la trayectoria más eficiente. El río que nace, no sé, en la cordillera oriental o occidental del altiplano y va por Beni y llega a los afluentes del río Madero, etcétera, etcétera, hasta el Amazonas, esa trayectoria es una geodésica. Es decir, la naturaleza es eficiente. Una geodésica también es la deformación del espacio-tiempo en el espacio. Cuando ustedes tienen, no sé, una masa acá grande, el Sol, y la Tierra está por acá, la Luna estará por acá, digamos, y aparece un asteroide, por la atracción del Sol, de la Tierra y de la Luna, este va a cambiar su trayectoria, porque vamos a suponer que está yendo desde acá hasta acá, digamos, está queriendo ir, esa es su trayectoria. Pero cuando pasa por la Tierra y por el Sol, existe una deformación del espacio como efecto de la gravedad, y es una deformación geométrica, según la teoría de la relatividad, porque deforma ese tejido que es el espacio-tiempo, y esta es una geodésica. O sea, la más corta sería esta, ¿no? Ir en línea recta hasta el punto de destino. Pero la presencia de estos elementos masivos que son el Sol y la Tierra deforman ese camino. Y al deformar ese camino, la trayectoria que va a seguir ese asteroide o lo que sea, o ese meteorito o cometa, lo que sea, va a tener que seguir una trayectoria ya curva, ya no va a ser recta, pero va a seguir siendo la más eficiente, va a seguir siendo la más corta posible bajo las condiciones nuevas. Si ustedes echan un poquito de agua en un promontorio para que vean cómo se escurre hacia abajo, va a ir buscando también una geodésica el agua. Por lo tanto, las geodésicas, según la definición general, es la distancia que existe entre dos puntos y que sea esa distancia la más corta posible. Esa es una definición, pero no es la más cierta, jóvenes.
Hay otra definición que es mucho más específica, por lo menos a mí me gusta más. No digo que esta otra que les estoy dando esté mal. Sin embargo, la geodésica, desde el punto de vista matemático, es la línea más recta posible que puedo obtener. Esa es la geodésica, la línea más recta posible. Imagínense una esfera. Y ahí se entiende mejor. Imagínense una esfera. Bueno, esa esfera así. Y ustedes quieren moverse desde este punto hasta este punto sobre la esfera. ¿Cuál es la trayectoria más corta entre esos dos puntos? Bueno, dirán, será un arco, ¿no? Será un arco. Pero ¿cuál arco? ¿Cuál arco? Porque van a haber muchos arcos. Muchos arcos, porque ahora tengo una esfera, me estoy moviendo sobre una esfera. En cambio, en los planos no hay problema. En los planos todo es más sencillo. La distancia más corta entre dos puntos en un plano es la línea recta que los une. Esa es la más corta, ¿no? Y yo creo que nadie está en desacuerdo con este planteamiento. La línea más corta entre dos puntos que están dibujados en un mismo plano o contenidos en un mismo plano es la línea recta que las une. Y en el caso de una esfera, o en el caso de un cono, o en el caso de un hiperboloide, o en el caso de un paraboloide, o lo que queramos, la distancia más corta que vamos a tener va a ser la distancia que sea más recta posible. No la distancia más corta, la distancia más recta posible. Y en el caso de la esfera, ¿cuál de esos arcos será el más recto posible? A ver quién me dice. No necesitan ser ingenieros o grandes matemáticos para darse cuenta. ¿Cuál es la línea más recta posible en una esfera? ¿Cuál creen, jóvenes? La que coincide, el arco que coincide con un diámetro. Con un diámetro de la esfera. Esa es la más recta posible. Porque si yo hago acá mi arco, o hago acá mi arco, ¿cuál es más recta? ¿Esta línea, este arco o este arco? Este arco es más recto, ¿no? Porque su radio es mayor. En el caso de la esfera, jóvenes, las geodésicas siempre están relacionadas o pasan por un diámetro. Entonces, a partir de ahora, si alguien les pregunta qué es una geodésica, tienen que responder con solvencia, ¿no? Y tienen que decir una geodésica, pero no respondan la distancia más corta entre dos puntos. Ustedes digan, es la distancia más recta posible entre dos puntos. Eso es una geodésica. Y la deducción de sus ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales, se las hace tomando en cuenta ese criterio. Hay dos formas de encontrar una geodésica. Una, utilizando maximales. Hay una longitud de arco y maximizo esa función para que sea la más corta posible. Eso se llama maximal, y el maximal es una maximización de una función especial. Es un extremal, en realidad, de una función que ya no es solamente un punto, sino es todo un intervalo que meto a una caja, y en esa caja evalúo, por ejemplo, el arco. El arco es, meto dos puntos y meto una recta, y el resultado que me da es una distancia entre esos dos puntos. Entonces hago esa maximización. Esa es una posibilidad de deducir. Y eso los civiles no sé si lo harán en la materia de la mecánica del medio continuo que se ve en esa materia, la mecánica del medio continuo, donde aparecen las ecuaciones de Lagrange y demás. No sé cuál será el nivel que les imparte su docente, el docente de esa materia, pero ahí se debería demostrar, por ejemplo, este tema de los maximales y las geodésicas. Esa es una forma. La otra forma de deducir la ecuación diferencial de una geodésica, porque hay que deducir ecuaciones diferenciales, y hay que encontrar y hay que demostrar matemáticamente cuál es esa geodésica. La otra forma, jóvenes, es con conceptos de física, agarrar una trayectoria y empezar a eliminar una componente, la tangencial o la normal de la aceleración, para que de esa forma la trayectoria sea lo más recta posible. Esa deducción a mí me gusta más, porque es más físico. Y lo tengo en el libro que estoy escribiendo, está su deducción. Acá les voy a poner el resultado directamente.
su demostracióncita, pero con ese enfoque, con un enfoque físico lo es. Entonces, pero lo importante para nosotros no es deducir fórmulas ni nada, o sea, es parte de este desarrollo, ustedes van a tener oportunidad de ver en el Chown está demostrado como maximales, utilizando la ecuación de Lagrange y esas cosas, y lo pueden ver ahí sin ningún problema. Pero a mí lo que me interesa es el significado de la geodésica, y acabo ya de explicarles. Y las definiciones, bueno, algunas de las definiciones las recojo en estos párrafos que están escritos ahí. Fíjense, la línea geodésica se define como la línea de longitud mínima que une dos puntos. A mí no me gusta mucho esta definición, pero lo puse, porque también aparecen en los libros. La línea geodésica se define como la línea de longitud mínima que une dos puntos en una superficie dada. Geométricamente, esa es la parte que más me gusta a mí, geométricamente corresponde a la línea con menor curvatura sobre una superficie dada. Es decir, la más recta posible, porque una recta tiene curvatura cero. El plano osculador de la geodésica es perpendicular a cualquier punto al plano tangente a la superficie. Esos dos conceptos, fíjense, los he puesto ahí porque tienen relación con lo que hemos estudiado. Ya sabemos cuáles son los planos osculadores. Y la geodésica es una curva, es una línea curva, y por lo tanto debe tener su plano osculador. Las geodésicas tienen un plano que los contiene. En cada momento ese plano irá cambiando, digamos, ¿no? Si me muevo sobre una esfera o sobre cualquier superficie, ese plano va a ir cambiando. Voy a tener un plano en cada punto de la curva, un plano osculador. Pero este plano osculador en cada plano de la superficie, en cada punto definido sobre la superficie donde está dibujada la geodésica, siempre va a ser perpendicular a cualquier plano tangente a la superficie. Qué interesante. En las geodésicas, los planos osculadores son perpendiculares a los planos tangentes a la superficie. Interesante. Y eso es algo que conocemos, porque yo ya sé que en una curva cualquiera, imagínense que tengo una esfera, y en esta esfera tengo una curva. Esa curva va a tener, por ejemplo, su plano tangente, digamos, a un determinado punto, y su plano osculador va a ser perpendicular a este plano tangente, en ese punto. Esa es la característica de las geodésicas. Las geodésicas siempre están contenidas en sus planos osculadores o en planos osculadores que son perpendiculares a los planos tangentes a la superficie. Por eso a estas superficies se les llama espacios de planos tangentes. Es otro motivo, porque en estas superficies que presentan curvatura, yo no puedo tener planos pegados al plano, ¿no? A la superficie. Voy a tener planos tangentes a la superficie. Eso no ocurre en el sistema cartesiano rectangular, porque en el sistema cartesiano rectangular yo trabajo con superficies planas, por eso se llama cartesiano rectangular. Entonces sus geodésicas siempre van a ser líneas rectas. En cambio, sobre una esfera, sobre un cono o sobre cualquier otra superficie ideal de las que manejamos, yo voy a tener superficies que van a tener o van a estar definidas en cada punto, y en cada uno de esos puntos voy a tener un plano tangente. Por eso cuando introducíamos este capítulo, cuando empezábamos a hablar de este capítulo, les mostré un videíto, ¿no? Les dije, fíjense, aquí tengo un plano y en este plano vive un vector. Y les voy a contar la historia de cómo estos vectores conocieron a sus hermanos mayores, que son los tensores. Eso lo saqué de una charla de una universidad española que hablan de estos temas. Entonces, eso es una línea geodésica. A partir de ahora, si es que alguien les pregunta qué es una geodésica, tienen dos respuestas para hacer, ¿no? La respuesta que a mí me gusta es que una geodésica es una línea con la menor curvatura posible. En otras palabras, una geodésica, desde el punto de vista geométrico, es la recta con menor curvatura, o la curva más recta posible. Para uno que no es, digamos, del ámbito matemático y es un poco más físico, bueno, ni siquiera físico, ¿no? Sí, posiblemente más físico, una geodésica va a ser una longitud menor de una línea que une dos puntos, ¿no? Veamos qué dice el siguiente párrafo.
Es más general hablar de geodésicas en espacios curvados de dimensión superior, llamadas variedades riemannianas, en donde si el espacio contiene una métrica natural, entonces las geodésicas son localmente la ruta más corta entre dos puntos en el espacio. Bueno, aquí vuelven a insistir con el tema de la ruta más corta o la ruta con la longitud mínima, que es lo que normalmente se considera. Pero desde el punto de vista geométrico es la curva que tiene la menor curvatura posible, la más recta posible. En el caso de una esfera, la geodésica va a ser o tiene que coincidir con un diámetro. Entonces ustedes tienen que moverse sobre un diámetro, lo más cercano posible a un diámetro, para que se puedan mover sobre una geodésica. Si ustedes buscan en el internet, ahí hay distintos ejemplos, y esto yo lo tomé como una captura de pantalla de un video de alguien que hace estas cosas, ¿no? Donde nos va mostrando distintas geodésicas, de un autito que se está moviendo, y ese autito siempre se va a ir moviendo sobre una geodésica cuando sobre una esfera, por ejemplo, recorre sobre un diámetro. Entonces, no es una geodésica cualquier cosa. Digamos, eso no es una geodésica, porque no está sobre un diámetro. Una geodésica es esta, la que está sobre un diámetro, y esta otra, que está sobre un diámetro, es decir, la que tiene radio máximo. La circunferencia que tiene es radio máximo, que va a ser el radio de la esfera. Eso en el caso de la esfera, ¿no? En otras superficies, geométricamente serán esas trayectorias con la menor curvatura posible. Las geodésicas sobre un plano son líneas rectas. No pueden haber una línea más recta que una recta, ¿no? La curvatura en una recta es cero. Por lo tanto, geométricamente, esa va a ser una geodésica. En cambio, sobre una esfera, lo que acabo de decir, son los arcos, de círculos máximos. El círculo va a ser máximo cuando el arco esté sobre un diámetro de la esfera. Fíjense, sobre un cilindro, ¿cómo será? Una forma interesante de hacer es tener un plano, hacer una recta y luego volverlo un cilindro. La recta puede ser esta amarilla, por ejemplo, con este sistema de referencia, el eje Y, que es azul, y el eje X, que es verde. Lo vuelven un cilindro y tienen la geodésica. Esa es la geodésica sobre un cilindro. Pero eso lo puedo hacer manualmente, digamos. ¿Y cuál será la ecuación de esto? Porque a mí me interesa, desde el punto de vista matemático, la ecuación, porque quiero simular esa trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos avanzando ahora. La ecuación de las geodésicas. Veamos. La distancia S entre dos puntos, el punto que va desde el instante T o desde el punto de coordenadas T1 hasta el punto de coordenadas T2, sobre una curva cualquiera, en un espacio de Riemann viene dado por esta expresión. Esta es una longitud de arco, esta lo conocemos, hemos estado usando esto. Cuando veíamos coordenadas curvilíneas y quería hallar la longitud de arco en una métrica diferente, esta expresión ya hemos deducido. Esta expresión la tenemos deducida. Y está en el Shaun también. Y esta es la longitud de arco en una variedad, en un espacio de Riemann. En coordenadas cartesianas rectangulares, esto es diferencial de x elevado al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Más diferencial de y al cuadrado, por ejemplo, en el plano XY. Esto lo hemos deducido, esto está en raíz, y fíjense, esta formulita está parametrizada en términos de t, pero si no lo parametrizo, lo puedo poner así y la integral. Y esto es la longitud de arco. Esto es la longitud de arco. Si parametrizo la curva, aparece el diferencial de t también elevado al cuadrado acá, aparece el diferencial de t al cuadrado por un diferencial de t. Si ustedes se acuerdan, eso era la integral de línea por el módulo de la velocidad, les ponía, que es esta expresión. Y en variedades de Riemann, esto es para coordenadas cartesianas rectangulares, pero para variedades riemannianas, esta es la longitud de arco en superficies que presentan curvatura. Esa formulita, reitero, ya la hemos estudiado, hemos hecho ejemplos, hemos calculado longitudes de arco, etcétera, etcétera. Está en los documentos que les he compartido y que hemos estudiado, ¿no? Las geodésicas son una maximización de esto, porque yo quiero que esto, o una minimización, porque yo quiero que la longitud de arco sea la mínima posible. Pero no son funciones especiales. No es una función donde yo meto una variable. Para obtener otra variable. Eso es una función, una relación entre
dos puntos de dos ejes, ¿no? Eso es una ley de asociación. Para cada valor de X yo obtengo un valor de Y. Eso es una función. Estos son funcionales, así se llaman, que son otra cosa. En el eje de X, donde yo meto una variable, ahora yo meto toda una función. Y obtengo un resultado que es un escalar. Entonces, esos son funcionales. Y la maximización de ese funcional se hace a través de la búsqueda de extremos, que en el caso de los funcionales se llaman extremales. Si ustedes buscan la definición de funcional, por ejemplo, en el Internet, ahí les va a explicar un poquito más. Y el arco es un funcional, porque yo meto una curva, yo estoy metiendo toda una curva, y me da como resultado en dos intervalos, porque eso así se definen los funcionales, con un intervalo, porque yo tengo en esta caja, meto toda una función. Meto toda una función. Limitado entre dos intervalos. Y el resultado que me entrega esta caja es un escalar. Es un escalar. Pero meto toda una función. Y esa función, por ejemplo, puede ser la longitud de arco. Meto una parábola, por ejemplo, limitado entre el instante t igual a 1 y el instante t igual a 2, y esta caja me entrega un resultado que va a ser un valor asociado a esa función en ese intervalo, que puede ser la longitud de arco, por ejemplo. A ese tipo de funciones se llama funcionales, cuando yo meto ya una función por acá dentro, por delante. Ya no meto un vector, ya no meto un punto, como son las funciones. Meto toda una curva a esta caja negra. Y esa caja negra me entrega un resultado, que en este caso coincide con la longitud entre dos puntos. Y normalmente estas funcionales son integrales. Son integrales. Cuando maximizo esa integral, lo que estoy haciendo es buscar extremales. Y esos extremales, en realidad, para nosotros ahora, va a ser una geodésica. ¿De acuerdo? Esto se ve en la mecánica del medio continuo, en alguna materia más adelante. O lo pueden ver mecánicamente buscando que la aceleración sea el elemento que me permita obtener la expresión para una geodésica. Por lo tanto, las geodésicas son extremales de esta integral, es decir, son máximos o mínimos de este funcional, de esta integral. Y se consideran que dichas geodésicas están parametrizadas mediante el parámetro arco. En este caso, usando los símbolos de Christoffel asociados a la conexión sin torsión. Fíjense, los símbolos de Christoffel no tienen torsión, ¿no? La curva geodésica de mínima longitud que pasa por un punto dado y tiene el vector tangente constante, ese es otro elemento, porque el vector tangente tiene que tratar de ser lo más constante posible. ¿Por qué? Porque de esa forma se va a mantener paralela a sí misma, y al mantenerse paralela a sí misma va a tener la menor curvatura posible. Fíjense, son puros conceptos geométricos. Y eso, la solución a ese extremal es esta ecuación. Y es una ecuación diferencial. Ya no voy a deducir esta ecuación. Se los dejo para que lo está en el Schaum deducido. Pero está deducido desde el concepto de vista de un extremal, no desde el concepto de vista mecánico de la física, donde se trabaja con la aceleración y se llega a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Entonces los dejo para que ustedes vean eso. Y me ponen algunas condiciones iniciales, que en el instante, no sé, o en el momento del arco es igual a 0, voy a tener una determinada posición, y que la velocidad va a ser siempre constante a partir de ese punto. O sea, yo estoy partiendo de un determinado punto y voy a tratar de que en ese punto el vector tangente sea lo más constante posible. Que no cambie de dirección, porque fíjense, va cambiando, ¿no? Va cambiando de dirección el vector tangente. Yo quiero que sea lo más constante posible. Porque de esa forma esta línea va a ser lo más recta posible. Y por lo tanto estoy hablando de una geodésica. Puede probarse, bueno, aquí simplemente un comentario, que esta ecuación diferencial de segundo orden puede obtenerse por métodos de la mecánica variacional. Eso es lo que les decía, la mecánica del medio continuo que llevan los civiles. Y de hecho, dice, es una solución particular de las ecuaciones de Euler-Legendre para una lagrangiana formada en forma cuadrática o basado en una forma cuadrática asociada al tensor métrico. Acá simplemente estoy poniendo algunos comentarios desde el punto de vista matemático para que ustedes puedan hacerle esa consulta a su docente de mecánica variacional.
que creo que es el ingeniero Winer Ticona, si no me equivoco. Él tal vez les pueda hablar un poco con más amplitud de este tema, ¿no? Bien, con más amplitud. Bueno, nosotros, ¿dónde vamos a llegar? Uno, a explicarles lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es maximizar esta función, solo que no lo estoy haciendo, está en el Shaun, o tal vez lo hagan en otra materia, y la solución a esa maximización, bueno, en este caso sería minimización, la solución a eso es esta ecuación, que se la puede deducir, dice, a través de los métodos de la mecánica del medio continuo, o de la mecánica variacional, como también se le llama. También se puede deducir a partir de los conceptos de la física, usando la aceleración como ese vector que me va a permitir deducir esta misma fórmula. O es una solución particular, también les dice, de la ecuación de Euler-Legendre, que lo pueden ver en el internet o en el Shaun también está esa ecuación, está, ¿no? La de Euler-Legendre. Es una solución particular y para esta solución se utilizan los símbolos de Christoffel, porque son métricas que no tienen torsión. Y para los símbolos de Christoffel necesito al tensor métrico. Entonces, se hace eso. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos. A mí me interesa esta ecuación, porque esta es la solución para cualquier geodésica. Eso es lo lindo de la matemática, ¿no? Fíjense, una ecuación de 5 o 6 centímetros de longitud, bueno, aquí lo ven más grande, posiblemente en su celular lo van a ver más pequeño. En esa ecuación que he escrito normalmente en mi hoja de papel, está la ecuación de una geodésica sobre cualquier superficie. Y eso es lo lindo. Igual que las ecuaciones de la teoría de la relatividad y de los tensores de energía que ha desarrollado Einstein. En una ecuación de unos 8 centímetros está toda la mecánica del universo. Y eso es lo sorprendente de esto, ¿no? En este caso, de unas humildes geodésicas, en esta ecuación. Porque en esta ecuación están resumidas las geodésicas de cualquier curva sobre cualquier superficie. Qué interesante. Veamos algunos ejemplos. En un espacio euclidiano, que cuenta con su métrica usual. La métrica en un espacio euclidiano normalmente es una métrica asociada a una matriz diagonal o a la matriz identidad. Esa es su métrica, ¿no? Y como son todos constantes, los símbolos de Christoffel valen 0 y la única métrica es la solución a una ecuación diferencial de segundo orden igualada a 0. Cualquier línea recta es una geodésica, es el primer ejemplo que me pone. En un espacio euclidiano que cuenta con su propia métrica para encontrar distancias, cualquier línea recta es una geodésica. Imagínense un plano, no sé, se me ocurre, digamos, cualquier plano, no necesariamente los planos coordenados. Voy a dibujar en el espacio vectorial tridimensional canónico, IJK, un plano cualquiera. El eje X, el eje Y y el eje Z. Que no estoy poniendo sus nombres, pero que todos lo conocemos porque es súper conocido. Acá tengo un plano cualquiera. Y sobre ese plano, yo me quiero mover desde este punto hasta este punto. ¿Cuál es la geodésica? La geodésica es la línea recta que une esos dos puntos. Entonces, yo ya hallaba geodésicas cuando hallaba distancias entre dos puntos. Cuando hacíamos geometría analítica y el primer punto que veíamos es distancia entre dos puntos, la distancia era simplemente la diferencia de dos vectores. Pero esa distancia es una distancia sobre una línea recta. Por lo tanto, estaba hallando una geodésica en ese momento. Estábamos hallando una geodésica. ¿De acuerdo? Una geodésica. Y eso me dice el primer ejemplo. En una esfera, cualquier círculo máximo que se obtiene como la intersección de la superficie esférica con un plano cualquiera que pasa por su centro, también es una geodésica. Estos dos ejemplos son ejemplos intuitivos. Intuitivamente, una línea recta sobre un plano va a ser una geodésica, porque es la que tiene menor curvatura. En cambio, en una esfera, una geodésica la voy a poder encontrar como la intersección de la esfera con un plano, pero ese plano tiene que pasar por el origen de coordenadas, porque de esa forma tengo un círculo máximo, un círculo de radio máximo. Y el círculo de radio máximo es la mejor curvatura o la mejor curva
que yo puedo obtener porque tiene la menor curvatura posible. Se parece casi a una recta. Por eso decimos, un plano es una esfera de radio infinito, porque está relacionado con ese concepto geométrico de geodésica. Veamos, deduzcamos ahora las geodésicas para un plano. ¿Cuáles serán? Hemos dicho que es una recta. ¿Serán una recta? Me lo tiene que decir una ecuación, no mi docente. Veamos, la geodésica sobre un plano euclidiano. En un plano euclidiano, las geodésicas las voy a encontrar con estas ecuaciones, ¿no? Con esta que tengo acá. Esta es la ecuación detrás de ese universo que se llaman geodésicas. Esta. Siempre se sube hasta arriba. Cada que habilito esa aplicación en el Word, debe ser mi máquina que ya está mal. Se va siempre arriba. Sigamos bajando, ya estamos llegando. Acá. Quiero estar acá. Esta es la ecuación diferencial de cualquier geodésica. Y en esta ecuación, fíjense que aparecen símbolos de Christoffel de segunda clase. Pero cuando la métrica es euclidiana, quiere decir que la métrica va a estar formada por números, por constantes, ¿no? Por escalares. No voy a tener funciones. La métrica va a ser una matriz euclidiana. Por lo tanto, los símbolos de Christoffel valen 0. ¿Se acuerdan de la métrica del espacio-tiempo? Del espacio-tiempo de la teoría de la relatividad era una matriz de 4×4. Este valía 1, creo, que es relacionado al tiempo. Esto valía 0, esto valía 0. Esta es su métrica para ese modelo espacial de dimensión 4. Esto valía 0, este valía -1 porque era la variable asociada a X. Este valía 0 y este otro valía 1, negativo también, asociado a la variable y. Y la última fila también era una fila llena de ceros, una fila canónica, pero con -1 en este término. Esta es la métrica para el espacio-tiempo de la teoría de la relatividad especial, basada en la métrica lorentziana. De Lorentz, no sé si habrán visto en física. Entonces, esto es la variable tiempo y estas otras son las variables espaciales, X, Y y Z. Y fíjense, todos son números constantes. Tengo unos, tengo -1 y lleno 0. Si yo quiero hallar sus símbolos de Christoffel, lo hemos comentado también cuando veíamos símbolos de Christoffel, los símbolos de Christoffel de estos son 0, los de primero y los de segunda clase. Por lo tanto, solo me queda esto igualado a 0. Solo me queda eso igualado a 0. Y la variable que estoy usando es el arco, ¿no? La variable que estoy usando es el arco. Eso me lo han dicho. Pues voy a resolver esta ecuación diferencial. La primera ecuación diferencial que voy a resolver es esta. Vamos a hacer una primera, fíjense como la segunda derivada se ha hecho 0, quiere decir que tengo una constante que le voy a llamar AR, de tal forma que su segunda derivada, que no depende del arco, se va a volver 0. Y le he puesto R, porque estaría dependiendo del radio y no del arco. O una variable A sub R simplemente, si no quieren verlo así. Vuelvo a integrar esto. Vuelvo a hacer separación de variables e integrar y me da esto. Esa es la solución a mi resultado, donde U es las variables. Por ejemplo, U que R valga 1. Para mí podría ser X. Cuando R vale 2 podría ser Y, y cuando R vale 3 podría ser Z. Y dependiendo de un parámetro que es el arco. Para mí esta es la ecuación paramétrica de una recta. Eso yo sé por geometría analítica que hemos estudiado. En lugar de S lo voy a ver como T. Y esas son las ecuaciones paramétricas de una recta. Puedo obtener su forma simétrica, ¿no? Por ejemplo, puedo decir lo siguiente para que me sigan. U1, U super 1, igual a esta constante que le voy a llamar A1, A sub 1, respecto de un parámetro arco más B1. La otra, que R valga 2. Que R valga 2 me va a permitir obtener un A sub 2, el arco, más una constante B sub 2.
cualquier constante. Son las constantes que han aparecido de haber resuelto la ecuación diferencial. Y que este valga 3. Y voy a tener un a sub 3 por el parámetro arco más un b sub 3. Y esto, si ustedes son intuitivos y se acuerdan, son las ecuaciones paramétricas de una recta. Podría decir, por ejemplo, x, que a super 1 sea x, igual a una constante cualquiera que puede ser 2, por ejemplo, por un parámetro s, o que para mí podría ser el parámetro t, y más una constante que es, no sé, 1, b sub 1, y, que será la otra variable. Y será igual a otra constante, a sub 2, que puede ser 3. El parámetro s, si quieren, mantienen eso o le ponen t. Y luego tengo más otra constante que podría ser 2. Y luego tengo un z, que es el u super 3, igual a una constante que podría ser 1 a sub 3 por el parámetro s o t, y más una constante que vale b3, que podría ser 0. Y estas son las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿no? Esta hemos demostrado. Súper sencillo la demostración. Súper sencillo la demostración, pero lo hemos hecho a través de esta geodésica. De esas ecuaciones diferenciales de orden 2. Y he demostrado que sobre un espacio euclidiano las geodésicas son rectas. Y esta es la forma compacta de esa recta. No se olviden que puedo usar el índice repetido de Einstein. Cuando el índice está repetido, pero en ambos lados de la ecuación, representa una fila. Primera fila, segunda fila, tercera fila. No hay sumatoria acá, ¿no? No hay sumatoria. Veamos la otra idea intuitiva que teníamos acá. Les decía que la de geodésica sobre una esfera es el arco con el mayor radio posible, es decir, un arco que está sobre un diámetro. Veamos. Eso ya es más difícil de demostrar, o por lo menos darnos cuenta, es un poquito más complicado. Veamos. Sin embargo, veamos. Lo vamos a hacer con las geodésicas, con esa ecuación, con esta. Esta es la madre del cordero, ¿no? Esta ecuación es la madre del cordero. Y hay que acordarse. Y fíjense cómo va además relacionado. Las geodésicas se evalúan para cada variable. Para cada variable. U es una variable cualquiera, puede ser x, puede ser y, puede ser z, puede ser r, puede ser θ, puede ser z, puede ser lo que ustedes quieran. Coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas, rectangulares. El r no es un exponente, ese r que he puesto ahí tampoco es el radio, es simplemente un índice. Pues simplemente un índice. Podría ser p, en otros libros no le ponen r, le ponen p, le ponen q, cualquier letra. En cambio ese es el arco. Eso sí, ese es el arco. Y fíjense cómo se construye. Este valor R lo coloco arriba y me invento dos índices acá abajo, P y Q. Y las variables, esos indicadores, esos índices P y Q, van a ser los indicadores para las variables. Ahora tengo un UP y un UQ. Y acá tengo el parámetro sobre el que estoy derivando, la variable sobre la que estoy derivando, que es el arco. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. O sea, así se construye una geodésica bastante sencilla. Hay que hacer sumatorias, porque hay índices repetido para P, índices repetido para Q. Entonces tendré que hacer una sumatoria para ver qué índices voy a tomar en cuenta. Veámoslo con un ejemplo, pero acuérdense de esta fórmula, porque esta es la que voy a usar. La primera era súper sencilla, eso como para un chiquito de colegio. Ahora lo vamos a hacer sobre una esfera. O sobre, no es esfera, es un cono. Vamos a hacer sobre un cono, perfecto, vamos a hacer sobre un cono, es lo mismo. Sobre la esfera puedo hacer lo mismo. Lo vamos a hacer sobre algo un poquito más complicado, sobre un cono. Eso dice nuestro ejemplo. Por lo tanto, tengo que tener la superficie intrínseca del cono. Al cono lo puedo meter dentro de un cilindro. En un cono normal no me están dando un cono especial. La ecuación de un cono es esto. Quiero hallar la geodésica sobre este cono. Lo voy a hacer en cilíndricas. En cilíndricas sus ecuaciones son estas, ¿no? X es igual a R coseno, Y es igual a R seno de θ, y Z es igual a Z. Y con estas ecuaciones de transformación, R es igual a Z,
Los reemplazo en la ecuación del cono, simplemente es lo que estoy haciendo, ¿no? Reemplazo x al cuadrado más y al cuadrado, eso es r al cuadrado coseno al cuadrado, más r al cuadrado seno al cuadrado, estos dos. Reemplazo por estos dos elevados al cuadrado, es lo que estoy diciendo. Eso me va a dar r al cuadrado, y ese r al cuadrado lo voy a igualar con z al cuadrado, de donde tengo que r es igual a z, tomando el signo positivo simplemente, no el signo negativo, porque los radios nunca son negativos. Y eso me va a permitir eliminar una variable acá, porque yo quiero hallar la geodésica sobre el cono. Yo no quiero hallar una geodésica dentro del cono. Va a suponer que yo me estoy moviendo desde este punto hasta este punto. ¿Cuál será la geodésica? Cuando me muevo sobre el cono. Para eso necesito solo dos variables, r y θ, porque dos variables están asociadas a una superficie. Tres variables, como en este caso, estarán asociados a un sólido. Si yo podría moverme, por ejemplo, desde este punto hasta dentro del cono que está acá. Pero yo no quiero eso, yo quiero moverme sobre el cono. Por eso estoy eliminando una variable. En otras palabras, estoy construyendo su geometría intrínseca, no extrínseca, intrínseca. Estas serán sus vectores de su base natural. Como solo tiene dos variables, derivo estas tres ecuaciones respecto del radio y encontraremos E sub r, y derivo estas tres ecuaciones respecto de θ y encuentro la segunda ecuación. Hallo su métrica siendo productos escalares. E sub r por E sub r vale 2. E sub r con E sub θ, E sub r con E sub θ con E sub r, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué vale 2? Porque esto vale 1 más este 1 que tengo ahí, por eso vale 2 esto, ¿no? Los vectores, fíjense, tienen I, J, K porque me estoy moviendo en el espacio, pero sobre la superficie. Y esta es la geometría intrínseca. En otros libros no usan G, utilizan H, para decir que ahora estoy moviéndome sobre una superficie, no dentro del espacio euclidiano. Esta es su métrica. Por lo tanto, los símbolos de Christoffel van a ser más sencillitos, van a ser matrices de 2 por 2 simplemente. Necesito símbolos de Christoffel de segunda clase para mi fórmula, ¿no? Para usar esto. Necesito esto. No estoy derivando un tensor acá, pero de todas formas necesito símbolos de Christoffel de segunda clase también. Y eso significa que tengo que pasar por los símbolos de Christoffel de primera clase. Tengo dos variables, el radio y el ángulo. Entonces se va construyendo los símbolos de Christoffel primero para el radio. Digo, no agarro los símbolos de Christoffel, su métrica, y digo, para la primera fila, 2 derivados respecto del radio, 0. 2 derivados respecto de θ, 0. Eso iría ahí. Luego, la segunda fila, 0 derivados respecto del radio, 0. 0 derivados respecto de θ, 0. Tengo esto. Esto es su transpuesta. Y la tercera matriz, esta, es este tensor métrico derivados respecto de la primera variable, que es R. 2R me da, por lo tanto, ¿no? Lo sumo y sin olvidarme el 1 medio que tengo por acá, y encuentro los símbolos de Christoffel, bien facilito, de primera clase para K igual a 1. Para K igual a 2. Para K igual a 2, ahora me fijo la segunda fila. Perdón, la segunda columna. Agarro el 0 de la segunda columna y lo derivo respecto de el radio. Y luego lo derivo respecto de θ. ¿Pero cuánto era eso? Eso valía 0. Así que 0 y 0. Luego paso a la segunda fila. 2R, lo derivo respecto del radio, eso es 2R. Y luego lo derivo respecto de θ, eso es 0. Por lo tanto, tengo 2,0 y tengo 0. Ya tengo esta primera matriz, que es la más importante, porque esta otra es su transpuesta. Y esta otra es simplemente este tensor derivado respecto de θ. Pero no hay θ, hay un 2 y hay un r al cuadrado, por lo tanto vale 0. Y sumo esas matrices. Son matrices de la misma clase, tensores de la misma clase, si ustedes quieren, sin olvidarnos de dividir entre 2, y me queda esto. Ya tengo símbolos de Christoffel de primera clase, para K igual a 1, para K igual a 2, que los puedo meter dentro de un arreglo así de este tipo. No se olviden que esto es para K igual a 1, y esto otro es para K igual a 2.
mis 8 símbolos de Christoffel. Y de esos 8, solo 3 son diferentes de 0. ¿De acuerdo? Ahora necesito los de segunda clase. Los de segunda clase los obtengo haciendo isometrías, usando el tensor conjugado, ¿no? El tensor métrico de segundos coeficientes métricos, su tensor conjugado. Pero se halla a partir de estos. Lo que voy a hacer es subir índices. Hago sumatoria, como hemos aprendido, fíjense, hay un índice repetido, voy a subir el índice K, este índice lo voy a subir y voy a obtener esto. Y para subir necesito multiplicar por el tensor métrico recíproco, porque se tiene superíndices, estos índices están arriba, me dicen que voy a subir. K estoy subiendo, K lo pongo acá, y el otro índice, porque es un tensor de segundo orden, se repite. Y donde ocupaba K, en lugar de K, pongo M. Este M que estoy adicionando, ¿no? Es el índice M que me estoy inventando. Y luego hago sumatoria para cada valor de K. Para K igual a 1. Hago una sumatoria y encuentro. Encuentro ya toda la matriz. Simplemente agarro la primera matriz, agarro la segunda matriz y le sumo estos coeficientes que me dicen que debo sumar. ¿Cuál era su métrica? Su métrica era esta. Ahora necesito los otros. El PQ. Super P, super Q. Esta es una, y eso es su inversa, ¿no? Pero como esta es una matriz elemental, simplemente voy a tener esta inversa que va a ser un medio. Voy a tener 0, 0 y 1 sobre R al cuadrado. Esa es su inversa. Esta será la posición G super 11, G super 12, G super 21, G super 22. Y eso es lo que me están pidiendo acá. Necesito un G super 21, necesito un G super 22, necesito un G11, un G2, super 2, etcétera, etcétera. Cada uno de esos términos se agarra individualmente con la sumatoria y se van encontrando los segundos coeficientes de los símbolos de Christoffel, los segundos símbolos de Christoffel. Y tengo esto. Este es mi resultado final. Este es el que yo necesito. Todo este trabajo ha sido un preámbulo, porque todavía no hay geodésicas. Lo único que he hecho es encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase. Las geodésicas son estas. Las geodésicas son estas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo que hacer. Veamos cómo voy a hacer. Variable por variable hay que hacer. Variable por variable. Estoy haciendo primero la sumatoria acá. Esto se puede hacer de distintas formas, pero estoy haciendo la sumatoria. Y tengo estos símbolos que voy a sumar, pero tengo que ver en qué orden voy a sumar, porque tengo acá. Por ejemplo, que P valga 1, digo, entonces hago sumatoria 1, 1, 2, 2. Así tengo que hacer, ¿no? Y luego hago sumatoria para este. Q, una vez que tengo esto, que Q valga 1. Y hago sumatoria de 1 a 1 hasta 2, 2. Y luego hago para esto. Entonces, en realidad voy a tener 4 términos. Acá hice, a modo de ejemplo, solo la sumatoria para P. Para P. Que ahora estoy poniendo 1, 1, 2, 2. Ahora, cada uno de estos términos tengo que sumar, hacer sumatoria para Q. Entonces, se va a desarrollar en 2 también. Q va a valer 1, 1 y luego Q va a valer 2, 2. O sea, aquí voy a tener 1, 2, 1, 1, 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Cuál? O sea, aquí voy a tener 2 términos a partir de este y otros 2 términos a partir de este. En general, todo esto significa 4 términos. Y cuando tenga tensores de tercer orden, voy a tener 9 términos que voy a ir sumando. Pero no hay necesidad, en realidad, de hacer todos los términos. Fíjense lo que vamos a hacer. Para la primera variable, porque hay que hacer geodésicas para cada una de las variables. Las geodésicas están identificadas para la variable radio y para la variable ángulo. Voy a tener geodésicas para cada una de esas variables. Que R valga 1. Por lo tanto, voy a tener U1, U super 1. Ese 1 se repite según la geodésica. Este 1 se va a repetir en los símbolos de Christoffel. Fíjense. Este R se repite en los símbolos de Christoffel como K. En lugar de K está R. Entonces ese 1 va a aparecer acá. Ahí. Y luego hago mis sumatorias, ¿no? Estas sumatorias que tenía acá. Pero con este 1 ya fijo. Que P valga varíe de 1 a 2 y Q varíe de 1 a 2 también. Pero si nos fijamos, para la primera matriz, porque ahora voy a sumar términos de la primera matriz.
En la primera matriz, jóvenes, en esta, solo hay un término diferente de 0, es menos R. Y ese es el que está en la posición 22. Por lo tanto, no tiene hacer sentido sumatoria acá, porque esos términos que van a aparecer se van a anular. Solamente va a haber un término para la matriz 1. Esta es la matriz 1. K igual a 1. O super 1 en este caso, porque va arriba, fíjense. Y esto es para K igual a 2. Y en los símbolos de Christoffel, cuando empiezo a desarrollar, dice, tienes que sumar todos los términos de la primera matriz para K igual a 1. Y tienes que ir combinándolos con lo que aparece acá. Pero en la matriz 1, solo el término diferente de 0 es el símbolo de Christoffel este. De la primera matriz, solo el 22 es diferente de 0. Solo ese se suma. Los otros términos que debería sumar son 0, así que no sirven para nada. Y eso vale menos R. Entonces, P deberá valer 2 y Q deberá valer 2. Esos son los únicos dos que se van a sumar. P vale 2 y Q vale 2. Acá estoy poniendo. P vale 2 y Q vale 2. Y 2 es tita. Es el ángulo tita, es la variable tita. Y tengo 2 de lo mismo. Entonces, este es E menos R. Y estos dos voy a tener así, ¿no? Derivada de U, pero U vale 2. Este primer P, este que estoy poniendo acá. Eso vale 2. Respecto del arco. Estoy haciendo esta partecita, eso estoy desarrollando. Aquí delante tengo el menos R. El menos R, porque eso es gamma de 1 PQ. Es el único que existe, el que está en la posición 22. Este otro es lo mismo. La derivada de Q, pero Q también vale 2. Entonces tengo U super 2 respecto del arco. O sea, tengo lo mismo. Pero U super 2 es la variable ángulo. Es tita. Es tita. Y este también es tita. Por lo tanto, me queda esto. Y esta es su geodésica. Esa es la ecuación de diferencial que deberías resolver, digamos. Pero nos vamos a quedar con eso. Esa es la geodésica. Esa es la geodésica. El radio varía respecto al arco y el ángulo también está variando respecto del arco. Y esa es su ecuación geodésica. Interesante. Ahora tengo que hacer para la otra variable, no hay que olvidarse. ¿Qué pasa si me muevo siguiendo la otra variable? Aquí me estoy moviendo siguiendo el arco y aquí me voy a mover siguiendo el ángulo. Es la otra variable. Veamos qué pasa. Lo mismo. Ahora, el desarrollo significa variable tita, lo que voy a derivar. Este índice R vale 2, que se repite acá. Y acá nuevamente tengo que hacer sumatoria. Pero tengo que hacer sumatoria tomando en cuenta los términos de los símbolos de Christoffel de segunda clase para K igual a 2. O sea, ahora tengo que ver solo estos. Y acá solo tengo dos variables diferentes de 0. La que está en la posición P igual a 1 y Q igual a 2. Esas dos. ¿De dónde sale eso? Porque esto es P y Q, ¿no? Esto es P y Q. Las posiciones. En los símbolos de Christoffel, fíjense. Los símbolos de Christoffel, P y Q. Entonces voy a tener dos que tengo que sumar. Solo dos se suman. Cuando uno vale 12 y cuando el otro vale 22. Esos dos tengo que sumarlos. De la segunda matriz. ¿De acuerdo? Entonces cuando tengo 12 y cuando tengo 21. No es 22, 21. 21, ¿no? Sí, esta es la posición 21. Esos dos solamente puedo sumar. El que tiene 12 y el que tiene 21. 12 y 21. De la segunda matriz. 12 significa 1, 2 y 21 significa 2, 1. Y estos símbolos valen 1 sobre R.
1 sobre R, 1 sobre R, el 1 es R respecto del arco, el 2 es tita respecto del arco, y en el otro tengo el 2 que es tita respecto del arco y el 1 que es el radio respecto del arco. Pero estos son los mismos términos. Y esos dos términos me dan esta ecuación. Y esa ecuación es la segunda geodésica. Entonces, dependiendo de las variables, pueden tener geodésicas, y las geodésicas que hemos calculado son geodésicas en métrica intrínseca. Me estoy moviendo sobre el arco directamente. ¿Podría hacerlo con métrica extrínseca? Sí, lo podría hacer, pero mis matrices serían más grandes, de 3 por 3. Y habrán más variables que sumar, porque ahí la geodésica va a estar identificado. Fíjense que esto es una cosa como esta, ¿no? Que es lo que hay que tomar en cuenta. Tengo el cono, digamos así, y me estoy moviendo sobre este punto, sobre esa trayectoria, desde este punto y hasta este punto. Cuando utilizo métrica intrínseca, mi sistema de referencia es un sistema de referencia local. Solo necesito dos variables, el radio y el ángulo, para ubicar este punto, porque estoy usando una métrica que está sobre la propia superficie, sobre el propio cono. En cambio, con métrica extrínseca, este punto lo tengo que referir a X, a Y y a Z. Entonces, esa es la métrica extrínseca, a vuelo de pájaro, lo estoy viendo desde afuera. Y como estoy viendo desde afuera, necesito las coordenadas Y, necesito las coordenadas J, porque este punto lo tengo que ubicar con 3 coordenadas. Esa es la métrica extrínseca, desde afuera. Y la métrica intrínseca es como si es como si fuese un pájaro aquí, ¿no? Hay mis alas y estoy viendo el sistema X, Y, Z. Entonces, para ubicar este punto necesito la coordenada en X, necesito la coordenada en Y y necesito la coordenada en Z de este punto. Eso es la métrica extrínseca desde afuera. Y la métrica intrínseca es cuando yo soy un gusano. Y si yo soy un gusano, lo estoy viendo como si fuese un plano a mi esfera, porque estoy trabajando a mi cono, porque estoy trabajando como elemento diferencial. El gusano es un elemento diferencial. Entonces estoy viendo un cono. Estoy viendo el cono, pero como si fuese un plano. Entonces necesito solo dos ejes, ¿no? Mi eje R y mi eje tita. Porque con esas dos variables estoy definiendo una métrica en cada punto. Y son puntos locales, porque las métricas van a cambiar. Por eso estoy usando símbolos de Christoffel, porque los símbolos de Christoffel son puntos de conexión. Y estoy encontrando la distancia entre esos dos puntos. Y esa distancia está modelada de esta forma cuando utilizo la variable ángulo, o de esta fórmula cuando utilizo la variable radio. Esas son geodésicas. Son las ecuaciones geodésicas. ¿De acuerdo? A partir de ahora ya pueden empezar a hallar las geodésicas sobre cualquier superficie. Y siempre es mejor trabajar con métrica intrínseca, porque así mis matrices son de 2 por 2. De 2 por 2. Entonces, si van a trabajar con la esfera, usan métrica intrínseca también. Solo dos variables. Pueden usar coordenadas esféricas, pero en coordenadas esféricas que el radio sea una constante. Sus dos variables van a ser tita y phi. Métrica intrínseca. Se están moviendo sobre la esfera. ¿De acuerdo? Normalmente se trabaja con métricas intrínsecas. Acá hicimos geodésicas sobre conos. Podría hallar sobre un plano, sobre un cilindro. Muévanse sobre un cilindro. El radio va a ser una constante y la métrica que van a encontrar va a ser más sencilla que del cono. Pueden hallar la métrica sobre un hiperboloide de un manto. En cilíndricas, en métrica intrínseca, eliminan el radio y en el Z hallan exactamente lo mismo y van a tener dos ecuaciones para el radio y para el ángulo que les va a permitir encontrar geodésicas cuando se mueven sobre una superficie que es un paraboloide, sobre un hiperboloide de un manto, ¿no? Como esto, o sobre un paraboloide también podrían hallar, sobre un paraboloide. Yo puedo pedirles que encuentren las ecuaciones diferenciales de las geodésicas en cualquier geometría. Y la más fácil es en un plano. De eso se tratan, jóvenes, estos temas de métricas intrínsecas y geodésicas. Es bien bonito. Entonces, estas ecuaciones ahora le podemos dar a un docente que enseña ecuaciones diferenciales y podemos decirle, resuélvemelo esta ecuación diferencial. Pero cuando se resuelven estas ecuaciones diferenciales, a veces hay que poner ciertas condiciones, porque quiero ver cómo me muevo para entender esta ecuación.
Por ejemplo, sobre el cono. Podría decir que el ángulo sea una constante. El ángulo, no se olviden que va a medir esto, ¿no? En coordenadas cilíndricas, el ángulo es este. Esto es θ. Y el radio es este. Entonces yo podría decir que el radio sea una constante y me quiero mover acá. Así se debería entender esto que estoy explicándoles. Que el radio sea una constante. Si el radio es una constante, es fijo. Me estoy moviendo sobre un cilindro de radio constante que se va a intersectar con el paraboloide así. Con el cono, perdón, en esta circunferencia. Entonces, el radio va a ser una constante. Esto se anula. Y la geodésica se reduce a esto. Solo el ángulo va a variar. Y la geodésica va a ser una circunferencia. La ecuación de una circunferencia va a ser, porque solo el ángulo va a variar respecto del arco. Ahora puedo decir que el ángulo sea constante. Entonces el radio es el que va a variar. Entonces me estaría moviendo así, desde este punto hasta este punto. Porque como ahora el ángulo es constante, vamos a verlo acá, pero el radio va a variar, desde un radio, no sé, igual a 1 hasta un radio igual a 2. Entonces me estaría moviendo sobre esto. Ahora puedo hacer variar los dos, puedo hacer que el radio y el ángulo varíen, me estaría moviendo sobre esto. Va a depender de cuál de las dos ecuaciones quieran utilizar. ¿De acuerdo? Y ya está. Normalmente se hace estos ejercicios haciendo que o el ángulo o el radio sean constantes. Si el radio es constante o el ángulo es constante, se van a eliminar algunas derivadas y voy a poder encontrar geodésicas, pero particulares, ¿no? Sobre una circunferencia o sobre una trayectoria, como en este caso. Ok, eso es todo en esta parte de geodésicas, que era la parte importante que quería mostrarles. La siguiente clase, que es el día viernes, vamos a ver la derivada absoluta. Ya estamos terminando, faltan 5 hojas para terminar. Y la derivada absoluta, jóvenes, es la derivada asociada a la aceleración. La derivada absoluta es cuando yo derivo respecto del tiempo. ¿Qué pasa con las derivadas covariantes cuando derivo respecto del tiempo? A eso se llama derivada absoluta. Por lo tanto, si estoy derivando respecto del tiempo, voy a poder definir la notación tensorial de la velocidad y de la aceleración. Y vamos a poder encontrar aceleraciones en notación tensorial sobre cualquier tipo de geometría. ¿Qué pasa la aceleración cuando me desplazo sobre una esfera, cuando me desplazo sobre un cono, etcétera, etcétera? Y eso es lo que vamos a hacer y van a ver que es bastante sencillo, tampoco es tan complicado, pero sí tienen que saber por lo menos la idea intuitiva de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto tiene o adquiere significado cuando se dan cuenta de lo que están haciendo. Porque si no se dan cuenta de lo que están haciendo, bueno, solo verán fórmulas y verán unas relaciones que no sabrán para qué sirve, pero cuando se dan cuenta de lo que están haciendo, van a ver que esto adquiere no solo significado, sino que también se vuelve lindo, se vuelve bello. Yo he encontrado unas geodésicas sobre un cono, por ejemplo, y lo he podido hacer. Y lo va a poder hacer el chino que estudia en alguna universidad de China, y va a hacer lo mismo que yo hago, o lo va a hacer el que estudia en Harvard, o el que estudia en Cambridge, o el que estudia en el MIT, y va a hacer lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. ¿De acuerdo? Y además entiende, y todos entendemos lo que estamos haciendo. Y podemos profundizar un poco más estos temas. En el Internet van a encontrar un montón de tutoriales sobre esto, hasta la deducción de la fórmula. Lo malo es que muchos de esos tutoriales, los más interesantes, están en inglés. Pero hay tutoriales en español de algunas universidades de España que están en español, en nuestro idioma, y que les va a hablar exactamente de lo mismo, ¿no? O lo traducen. Hay distintas formas de ver si es que tienen interés de profundizar en estos temas, ¿no? Para mí el examen tiene significado cuando yo les pido una geodésica sobre una superficie, tiene significado. Para mí no tiene significado, por ejemplo, si les digo hallar los símbolos de Christoffel. No tiene mucho significado eso, ¿no? Porque es bastante mecánico. Yo sé que estoy hallando símbolos de conexión, pero los símbolos de conexión adquieren importancia y adquieren significado cuando los uso al derivar algo o cuando los uso para encontrar una geodésica, entendiendo que esos símbolos de conexión me están permitiendo comparar vectores que están definidos en bases diferentes. Porque un puntito que está, no sé, sobre el cono, digamos acá, va a tener una base diferente al punto que está por acá.
son bases locales, sus bases son diferentes porque los vectores cambian, los vectores dependen del radio, dependen del ángulo, sus direcciones cambian, por lo tanto no puedo compararlos. Lo que tengo que hacer es transportar este punto acá paralelamente de manera ideal y ver cómo cambia la base cuando lo transporto. Y esa forma de ver cómo cambia la base cuando lo transporto de manera paralela a este vector acá, para que esté definido en la misma base de este otro punto, del punto que tengo acá, pero paralelamente lo transformo para que no pierda su dirección ni nada, entonces ahí necesito símbolos de Christoffel. Necesito símbolos de Christoffel, porque los símbolos de Christoffel me están mostrando eso, ¿no? Este vector, este punto está definido, digamos, o un vector que vive acá está definido en esta base. Pero a este vector, que digamos que está así, definido en esta otra base, lo que tengo que hacer es transportarlo paralelamente, pero sin que pierda su significado. Sin que pierda su significado, ni sus propiedades, y como si estuviera definido acá, para poderlo comparar con este vector que está definido en otra base. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? El transporte paralelo significa eso. Y los símbolos de Christoffel, si se han dado cuenta, es bien bonito, y las geodésicas son bien interesantes de estudiar, porque me están permitiendo encontrar las curvas que tienen la menor curvatura posible, o la distancia más corta entre dos puntos, porque si su curvatura es menor, si la curvatura es insignificante, es prácticamente la distancia entre dos puntos sobre una trayectoria recta, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos. Pero desde el punto de vista geométrico, lo que estoy haciendo es encontrar la distancia sobre una curva que tenga la menor curvatura posible. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, espero que se haya entretenido porque esta clase me gusta, las geodésicas me gustan estudiarlas, son bonitas. Y como reto a sus profesores de ecuaciones diferenciales, pregúntenles, quiero resolver esto. A ver, ¿qué les dice su profesor? Veremos la visión del profesor de ecuaciones diferenciales también, ¿no? Seguramente les va a decir, necesito condiciones. Y ustedes le pueden decir, bueno, quiero hallar sobre un cono. Entonces su profesor les puede decir, bueno, hagamos que el radio sea constante, o hagamos que el ángulo sea constante, o puedo decir que el radio y el ángulo varíen según una ley, ¿no? Que el radio sea igual, por ejemplo, no sé, a seno de tita. Una relación para que pueda vincular estas dos cosas. Ahí estoy haciendo de que el radio y de que el ángulo varíen al mismo tiempo. Pero la otra es decir, bueno, buscaremos que el ángulo sea constante o que el radio sea constante y buscaré sus geodésicas y que se los resuelva, digamos, el profesor o ustedes si han llevado ecuaciones y se van a dar cuenta que aparecen circunferencias, aparecen rectas, aparecen curvas y esas curvas son curvas con la menor curvatura posible. Bueno, con eso doy por terminado esta clase. Nos merecemos un descanso y un rico almuerzo si es que no hemos almorzado todavía o lo que podamos comer. Y la siguiente clase vamos a avanzar la derivada absoluta y yo creo que la siguiente clase vamos a ir terminando ya nuestro avance con el 100% de la materia. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar el 100%, no nos vamos a guardar nada. No nos vamos a guardar nada. ¿Alguna duda antes de que me vaya? ¿Algún comentario? Ninguno. Bueno, ¿me han escuchado, jóvenes? Bueno, esa pregunta va a ser más fácil de responder. ¿Me han escuchado? Sí, sí. Perfecto. ¿Y se ha entendido? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Si hay alguna duda con esto, véanlo, digiéranlo. Si hay alguna duda, la clase del viernes podemos volver a explicar, podemos ver otro ejercicio, otro ejemplo, etc. Me imagino que con el ayudante también van a poder hacer algunos ejercicios, ¿no? Bueno, con eso damos por terminada nuestra clase, jóvenes. Y nos vemos el día viernes, que prácticamente ya va a ser nuestra última clase, y la siguiente semana tal vez podamos hacer clases de ejercicios para aprender a hacer estas cosas, ¿no? Y en el examen se preguntan estas cosas, hallar una geodésica sobre esto, o por lo menos esa es la pregunta que yo haría, digamos, para que todos sepamos manejar y no quede solo como una anécdota, ¿no? Ok, muchachos, hasta el viernes.